Ibiza Belián, bienvenida a Enigmas al Descubierto. Gracias a ti por invitarme y gracias a los escuchantes por estar ahí, por prestarnos su atención, que eso siempre es un lujo. Ibiza, tienes un currículum muy amplio, pero así por encima, pues bueno, diré que eres doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, eres graduada en Derecho, escritora también, e incluso has estado jugando con la política. Y bueno, y vamos a dejarlo aquí o nos pasaremos toda la tarde hablando de tu trayectoria profesional porque es bastante amplia y bastante larga. Hoy, Ibiza, nos vas a hablar de algo tan interesante como es la simbología, pero así para empezar, ¿a qué podemos llamar símbolo? El símbolo hay que distinguirlo del signo. El símbolo siempre apela a lo trascendente, a todo aquello que conecta con esa parte divina. Por eso hay que distinguirlo del signo, porque sea el símbolo que sea, siempre atañe a esa parte trascendente. De todas formas, si me permites, cuando decía que diversa trayectoria, me gusta definirme como escritora. Y por una sencilla razón, decía un escritor cubano, Carlos Alberto Montaner, que lo mejor de escribir es poder aprender. Y al final somos eternos aprendices, estamos intentando toda la vida el adquirir respuestas a las preguntas que tenemos. Así que si tuviera una definición, esa de eterna aprendiz de escritora porque significa eso, que continuamente con cada libro intentamos aprender un poco más. Vale, vamos a dejarlo entonces, todo ese amplio currículum lo vamos a reducir a que eres escritora y como estábamos comentando, hablamos del símbolo. Así por encima, ¿sabrías decirme si existe, por ejemplo, por antonomasia, un primer símbolo? Cada cultura dentro de su contexto ha utilizado diferentes símbolos, pero por ejemplo Jung decía que a lo largo de la historia se han analizado lo que él llamó los arquetipos y si vemos poblaciones que estaban completamente separadas, utilizaban más o menos los mismos símbolos. Y los primeros símbolos que se utilizaron y hoy sabemos es las pinturas rupestres. Yo tengo un libro que se llama El símbolo conector, que ha salido publicado recientemente y que habla de ese símbolo que siempre ha intentado conectar con lo trascendente. Pues como decimos, uno de los primeros símbolos fue las pinturas rupestres. Hoy se sabe que esas pinturas rupestres no intentaban propiciar la casa, sino lo que intentaban era crear un umbral de conexión con el más allá, porque en toda la historia, todas las partes se ha visto que en las sociedades que hay una leyenda que dice que en un determinado momento nosotros teníamos la capacidad de conectarnos directamente con ese más allá, pero que en un instante la perdimos. Y entonces intentamos reencontrar, volver a esa esencia original, lo que para el misticismo cristiano llamó esa patria perdida, volver a esa patria, esa unificación. Bueno, pues con esas pinturas rupestres, esos símbolos que se creaban, se utilizaba la cueva, que además la cueva es bajar a los abismos para retornar a ese mundo, se utilizaban además el fuego que creaba casi formas fantasmagóricas, utilizaban además las hendiduras de la cueva para recrearse y para crear una atmósfera más propicia, son similares a los ritos chamánicos que se han descubierto de muchísimas tribus. Entonces, en ese rito, el chamán, que se suponía que era la persona más dotada, guiaba a toda la comunidad en esa trayectoria, en ese viaje, para conectar con el mundo simbólico, con ese mundo del más allá. Y en mi libro, El símbolo conector, yo elegí además como portada el ascenso al monte Empirio del Bosco, que estamos hablando que en el periodo final de la Edad Media y en el inicio del Renacimiento, como un pintor buscó un símbolo que muchas veces se ha puesto de fama en el siglo XX, que es ese túnel donde cuando vamos hacia el más allá, supuestamente vemos ese túnel que nos lleva con esos seres queridos, que nos transporta a esa patria perdida. Pues vemos como en las culturas, en los diferentes contextos, se utiliza lo mismo. Y el símbolo se ha utilizado siempre desde el principio. Además, hay que tener en cuenta que si el símbolo va ligado también a la imagen. Sin embargo, esa imagen que conecta con lo trascendente hay que diferenciar en tres religiones, como son las tres religiones monoteístas. Si para el judaísmo representar a Dios, como decía la Biblia, suponía algo prohibido, lo cogieron también los musulmanes, para los católicos, puesto que Cristo se había reencarnado en carne, se podía representar a través de la figura de Cristo. Entonces, mientras los cristianos abogaban por esa representación de la imagen, los musulmanes y los judíos negaban de ella y se ha producido un choque iconoclástico, un choque de creación y destrucción de la imagen. Cuando en un momento determinado los cristianos se fragmentan entre la Iglesia católica y los
los reformados acaparan también esa conexión directa con lo divino sin necesidad de utilizar la imagen, porque la imagen podía suponer en sí un signo de idolatría. Y recordemos que cuando fueron las guerras de religión, muchísimas de las imágenes, muchísimas del arte cristiano fue destruido en las iglesias, en los conventos por los reformados, porque entendían que era un acto de idolatría. Y hay que tener presente que el misticismo cristiano también utilizó estas imágenes. Muchas veces tenía que bordear la Inquisición para utilizar estas imágenes y no caer en la idolatría. Pero el misticismo cristiano lo define así, que el símbolo o esa imagen ha de servirte siempre para el fin último, que es llegar a la conectividad con el uno, a esa unicidad. Desde el momento que no utilizas la imagen como un canal, como una vía para llegar ahí, sino valoras a la imagen en sí misma, eso se convierte en un signo de idolatría. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en lo que es el símbolo, que siempre es la conexión con la trascendente y un canal para llegar a esa vía, con adorar el símbolo en sí mismo, que se supondría un acto de idolatría. Ibiza, nos estás comentando que ahí, por ejemplo, está el símbolo y el signo. ¿Qué diferencia, por ejemplo, habría entre ellas en cuanto a información, en cuanto a significado? Un signo puede ser un logo de una empresa, no indica nada trascendente. El símbolo siempre indica que es conexión con el más allá, con la unidad. Esto viene por las teorías, todos conocemos el gnosticismo, en las diferentes corrientes teológicas, religioso-filosóficas, incluso en el platonismo y en el neoplatonismo se hablaba de que hay una idea suprema del bien, el uno, como lo llamó Plotino, y que para llegar a ese uno tenemos que llegar a través de una idea secundaria. Los gnósticos que dijeron, ese uno, ese ser superior que es inconmensurable, que no vemos, esa entidad divina, ese infinito, sería a lo que tenemos que llegar. Pero después de ese uno, los gnósticos decían que en un determinado momento se sintió solo, que ese uno no sería ni masculino ni femenino porque no tenía género, y decidió comunicarse y creó la dualidad. Aparecería entonces la dualidad, que es lo terrenal. Nosotros vivimos en esa dualidad, pero el ser humano, aunque vivamos en esa dualidad, lo que tenemos que hacer es combinar esa dualidad para que nos ayude a llegar al uno. Entonces el símbolo siempre hace relación a ese intento, a esa aspiración de llegar al uno. Si ese símbolo no capta eso, estamos hablando de otra cosa, que es un signo, una mera representación de forma. Y un símbolo, sea la cultura que sea las sociedades que sea, al final son comunes unas en otras, como vino a decirnos Jung con los arquetipos que se situaban en el inconsciente colectivo. Sociedades completamente distintas, como al final utilizaban los mismos símbolos para llegar a esa creencia. Incluso en el arte, por ejemplo, ese intento de llegar al uno, lo podemos ver plasmado, por ejemplo, en el surrealismo, que era esa bajada a la psique interna, al interior de sí mismo, para encontrar esa unicidad. Y de esa unicidad, de esa bajada al interior interno, de ese conocimiento propio, al final salían todas esas imágenes de los cuadros surrealistas. Entonces tenemos claro que símbolo es conexión con lo trascendente y signo puede ser una mera representación como un logo que no es simbólico. ¿Tendría algún tipo de poder? A ver cómo me explico. Cuando un símbolo lo tienes delante y eres capaz de comprenderlo algo, ¿invocaría algún tipo de poder hacia la persona que lo está viendo? Es que no sé cómo explicarme para que todo el mundo me entienda y sobre todo tú. El tema de la simbología, si es simplemente es un símbolo o ese símbolo cuando la persona lo ve le transmite algún tipo de poder. Mira, vamos a tener un concepto a explicar que lo que decíamos los místicos cristianos y todas estas corrientes. Todas estas corrientes el objetivo es llegar al uno, a esa unicidad, a lo que Platón llamaba la idea suprema del bien. Lo que diferentes las culturas le dan un nombre distinto. Entonces, en esa llegada al uno, nada tiene poder sobre sí mismo. En el Renacimiento, Marsilio Ficino y después su discípulo Pico de la Mirandola concibieron que fue la gran llegada al concepto de libertad, en el que se percibía un ser humano totalmente libre, creado a imagen y semejanza del Señor, capaz de hacer lo mejor y capaz de hacer lo peor. Hablamos al principio de la idolatría. Bueno, pues si tú, que eres creado a imagen y semejanza del Señor y que tu objetivo es llegar al uno, le das un valor sobre ti a otra cosa distinta que no sea ese uno, que no sea Señor, eso significa idolatría, superchería. Entonces hay que tener cuidado, los símbolos son utilizados como canales. Cuando tú le das un valor
supremo, superior al símbolo, para la finalidad que tiene, es decir, esa llegada al uno, eso significaría idolatría, que es de lo que reniegan tanto los judíos, los cristianos como los musulmanes. Sin embargo, los cristianos decían, vale, podemos utilizar la imagen porque ha venido Cristo y utilizamos la imagen sin ningún problema, siempre advirtiendo de que el objetivo era la llegada al uno. Desde que tú sitúas la imagen por encima o el símbolo por encima del objetivo que tiene, que es esa llegada al uno, se llama idolatría. Incluso hay una imagen en el hermetismo de la Edad Media que es muy característica de esto. Por ejemplo, cuando se habla de la influencia de los astros sobre las personas, o el zodiaco, la astrología, bueno, pues en esa lámina de la Edad Media que significaba la alquimia, el hermetismo, se ve una persona como los signos del zodiaco influyen sobre él y se ve esa persona sacando la cabeza fuera de esa influencia de los signos del zodiaco. Es decir, cuando tú has llegado a esa unicidad, cuando tú has recorrido el camino, nada ni nadie te puede afectar a ti, nada más que esa unidad. Dios. Entonces, el creer que un símbolo o cualquier otra cosa tiene poder sobre ti, eso es idolatría, supone superchería. Puedes utilizar estos conocimientos, todas estas corrientes iniciáticas, pero siempre sin olvidar el fin último, el objetivo, que es esa llegada hasta ahí. Si no, ya estamos cayendo en otros derroteros. Y eso es lo que avisaba el cristianismo. Ellos creían que la población no estaba lo suficientemente madura para distinguir entre una cosa y otra y que había que tutelarla porque se podría caer en esa idolatría. Entonces, no se les dejaba que, digamos, que estudiaran o que penetraran en determinadas corrientes por ese miedo de caer en la idolatría, en la superchería. Incluso hay que tener en cuenta, por ejemplo, los procesos de brujas o de hechicería en el sur de Europa, a pesar de que estuvo la adquisición, fueron muy reducidos, casi siempre eran en el norte de Europa, porque los cristianos creían que muchos de esos casos eran simplemente por superchería, idolatría, y lo que había era que formar más a la población. También es verdad que en un determinado momento la formación de ese clero que tenía que instruir a la población no fue suficiente y ahí se degradó un poco la cosa. Pero esa era la idea. Nada, si tu objetivo es el fin último de llegar a esa unicidad y tú le otorgas a ese símbolo un poder mayor que el objetivo final, supondría un acto de idolatría en sí. Interesantísimo, interesantísimo el saber diferenciar, ¿no? Lo que vendría a ser lo que en muchas sociedades discretas, que ahora más adelante hablaremos de ellas, el alcanzar el sumum como persona sin hacer idolatría de nada, sin superchería de nada, simplemente por el hecho de construirte a ti mismo para ser una mejor persona. Me imagino, Ibiza, que habría algún detonante en tu vida para que de repente te interesaste por todo este mundo, porque, a ver, el tema de los símbolos es algo muy complejo y no es algo que, por ejemplo, esté, entre comillas, al alcance de todo. ¿Por qué un día te interesas por todo este mundo? Las personas me dicen, pero bueno, Ibiza, si tú fuiste 12 años concejal, además eres doctora, estudiaste Derecho, venías del sector turístico y tu inquietud siempre ha sido un poco el mejorar la sociedad desde la política. Pues precisamente en ese mejoramiento, en esa idea, yo me presenté a unas elecciones como se presenta miles de concejales, miles de vecinos, de españoles en este país para intentar mejorar un poco las cosas. Yo venía del sector turístico e intenté aportar mi granito de arena. Precisamente el primer cargo que desempeñé fue como concejal de turismo y quería aportar mi experiencia en el mundo privado, en el mundo público, para al final mejorar la vida de tus vecinos, de lo cual quiero decir aquí que siempre le agradeceré enormemente a mis vecinos y lo llevo siempre en el corazón, que me escogiesen para representarlos durante ese tiempo. Pues bien, en esa inquietud, cuando ya está, me di cuenta de que el sistema presentaba una serie de fallas. Entonces, cuando uno no tiene respuestas para determinadas cosas, ¿qué es lo que se suele hacer? Estudiar e intentar buscarlas. A partir de ahí intento buscar esas respuestas de por qué se presentaban esas fallas. Y uno de los primeros libros que yo escribí fue Historias de un pueblo. Lo escribí en el 2008, cuando comenzaba la crisis económica y cuando comenzaba el mare magnum que nos vino encima en aquella época. Bueno, pues en ese libro planteaba las similitudes del sistema actual con lo que fue la restauración. La restauración además fue un intento de poner a la altura a España, al resto de Europa, que llevaba muchísimo retraso en aquel momento con respecto al norte, en educación, en ciencia. Bueno, pues vi como la restauración a los 40 años precisamente empezó a derivar, al final vino la dictadura de Primo de Rivera, después la dictadura blanda, la república, un choque de trenes entre dos formas de ver o de entender España y al final una dictadura que duró 40 años. Y entonces en este sistema actual de la democracia vi que había ciertas similitudes y
¿Qué es lo que había pasado en esa restauración? Aparece un movimiento que es a finales del siglo XX. España entra en una catarsis cuando pierde sus últimas colonias de ultramar y aparece un movimiento que se llama el krausismo. Y además había un personaje en mi libro que se llamaba Benito, el eterno maestro krausista del Instituto Bartolomé Cosío. Bartolomé Cosío porque Bartolomé Cosío era el seguidor de Francisco Giner de los Ríos, que fue la adalid de ese krausismo en España a través de la Institución Libre de Enseñanza, y además Bartolomé Cosío fue el primer pedagogo en España. Bueno, pues ese krausismo, indagando, Krauss había sido masón. ¿Y qué es lo que hizo él en su teoría? Francisco Giner de los Ríos no era masón, pero ¿qué hizo él en su teoría? Recopiló todos los principios masónicos y los plasmó en un postulado filosófico. Postulados que crearon la Universidad Libre de Bruselas, y después de allí los españoles, Julián Sanz del Río en concreto, recoge todos esos postulados y lo trae a España. Era ese intento a través de la formación de educar, porque ellos creían, y lo creen también los masones, que uno de los principales males de la sociedad es la ignorancia, que la ignorancia provoca guerra, provoca miseria, provoca pobreza. Entonces, que teníamos que llegar a los niveles de alfabetización del norte. Y hay que entender que las tasas de analfabetismo a finales del siglo XVIII-XIX en España llegaban hasta el 90%, muy superiores que las del norte. Situación que se repetía tanto en Grecia, Portugal, es decir, sur de Europa y Latinoamérica. Bueno, pues en esa indagación de seguir mirando el krausismo, escribí otro libro posterior que se llamaba La corrupción en España y sus causas, que tenía un capítulo que se llamaba La utopía del gobierno de los mejores. ¿Y por qué esa diferencia entre el sur y el norte de Europa? De cómo determinadas concepciones religiosas filosóficas calaron en el norte y no calaron en el sur de Europa. Bueno, pues empecé a indagar más. Vino la Hermandad Doña Blanca, que era un ensayo no hablado, hablaba de los 3 manifiestos rosacruces. Bueno, cuando se dio la época de los reformados, en aquella época convulsa, había determinados sectores europeos que querían desligarse de lo que era el poder de la Iglesia y el poder del emperador. Y aparecen unos manifiestos rosacruces que eran 3. Y el primero era la Fama Fraternitatis de 1614, y ellos lo que quieren es una regeneración política de Europa. Después viene la Confessio Fraternitatis, que ellos lo que querían era una regeneración educativa de Europa. Y uno de los principales rosacruces era Comenius, quiso imponer en toda Europa un avance científico, un avance de conocimiento. Y después el tercer manifiesto Rosacruz era las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Entonces Christian Rosenkreuz habla de esa fusión de lo que decíamos al principio, de la dualidad que intenta llegar al uno, es decir, de las bodas del rey, la reina, en la alquimia, para convertirse en el hermafrodita alquímico, en el rebis, en la fusión de esa llegada a la unidad. Entonces vemos como muchas veces se ha estudiado, se ha intentado desligar todos estos movimientos de la política, y al final no entenderíamos la política en sí, porque primero fue la religión, si no indagamos y estudiamos esos movimientos primero. No vamos a entender por qué el concepto de libertad caló en Europa y no caló en otras regiones, como lo que decíamos. Todo ese conocimiento, que eso lo plasmé después en mi libro La corrupción inarmónica, que fue parte de mi tesis doctoral, de todo ese conocimiento de igualdad que venía de Egipto, de esa concepción. En Egipto religión y política iban de la mano y eran representados por los magos del Estado egipcio. Toda esa concepción filosófica religiosa recaló cuando Alejandro Magno conquista Egipto. En Alejandría se reinterpretan todos los libros del dios Thoth, lo que se dio en conocer como el hermetismo. El hermetismo pasa a través de los árabes los divulgan, aparece el hermetismo, la alquimia, y después en el cristianismo no llegaron a calar. Hay que entender esto como que no hay unos bandos buenos y malos. Los cristianos, ellos creían que son los herederos de la cultura romana. Ellos lo que querían era establecer una comunidad unida, como habían hecho los romanos, una comunidad unida a través de unos determinados principios, e imponer esa paz romana que había en un principio. Para ello tenían que mantener unida la comunidad, y además ellos se basaban en la teoría de la restauración de Israel, en el que San Pablo, cuando utilizó esta teoría, lo que creía era que el fin del mundo tenía que llegar, y para que viniera ese fin del mundo en el cual iba a llegar Jesús, que es la parusía, la segunda venida de Cristo, según un pasaje que ellos interpretaban de la Biblia, se tenían que convertir determinadas comunidades. Por eso la acción misionera dentro del cristianismo fue vital. Con el tiempo, como esa llegada del fin del mundo no llegada, los cristianos interpretaron que se tenía que convertir todo el mundo. Entonces, el legado cristiano fue reunificar tribus que eran muy dispares dentro de Europa, unificarlas a través de una religión. Y para que ese grupo no se fraccionara y se mantuviera unido, había que controlar primero lo que se decía, que es el dogma, después
quién lo decía, que eran los obispos. Es decir, se mantenía una actitud férrea sobre lo que pensaba la gente para que no se disgregara el grupo. Y todo lo que se saliera de ahí se convertía en anatema. Se quitaba para que no se desvirtuaran los principios básicos. Pero ¿qué es lo que pasó en un determinado momento? Cuando cae el Imperio Romano de Oriente y pasa a Europa, viene a través de la escuela platónica de Florencia con Marsilio Ficino, rescata todos estos antiguos documentos que habían sido reinterpretados por los griegos, porque recordemos que Pitágoras lo que hizo es recoger todo ese conocimiento egipcio, plasmarlo con el griego. También Platón fue un seguidor de las teorías de Pitágoras, pues todo este conocimiento se llevó a Europa y a través de ahí, con el hermetismo y demás, cala y pasa al iluminismo Rosacruz, del iluminismo Rosacruz a la masonería. ¿Y qué era la masonería? La masonería se convirtió en una escuela de formación de las élites políticas y ellos se encargaron de disgregar todo ese pensamiento. Pero en el sur de Europa, porque se creía que se iba a fragmentar lo conocido hasta ese momento, apareció la Inquisición. Entonces la Inquisición fue férrea, no dejó de penetrar ninguna de estas ideas. Entonces vemos como la concepción del norte y el sur de Europa son completamente diferentes. Mucha gente dice, bueno, pero en Francia también había católicos, sí, pero es que en España la Inquisición no dejaban entrar absolutamente nada hasta que desaparece. Ya estamos hablando casi del siglo XIX, en el periodo de María Cristina, casi no se deja entrar absolutamente ninguna idea. En Italia y Portugal, casi un apéndice de España, y además donde están los Estados Vaticanos, después están los enfrentamientos. Grecia es verdad que no son católicos, pero es la Iglesia ortodoxa, y Latinoamérica es una réplica de España y Portugal. Entonces esa concepción diferente entre el norte y el sur de Europa se refleja en la política y en la percepción que nosotros tenemos de los gobernantes. En el sur de Europa penetró la idea de Aristóteles y es más, el abanderado de la filosofía en el sur de Europa eran los escolásticos. Uno de sus máximos exponentes era Santo Tomás de Aquino y él defendía las ideas de Aristóteles, y Aristóteles decía que debía ser el gobierno el que debía imponer la virtud al resto y además gobernar los más capacitados. Pero ¿quiénes son los más capacitados? ¿Cómo podemos saber que alguien está más capacitado? Y se coge la teoría de Platón, que era del rey filósofo, es decir, alguien perfecto que nos debe gobernar. Sin embargo, en el norte de Europa se recoge el platonismo. En todas estas corrientes aparece el platonismo y se llega a la concepción de que, puesto que el hombre es imperfecto, decía un presidente estadounidense, si fuéramos a ser gobernados por ángeles, no necesitaríamos separación de poderes, y si fuéramos ángeles no necesitaríamos el gobierno, pero somos seres imperfectos que nos equivocamos. Entonces, a la hora de las elecciones de los gobernantes, lo que tenemos que arbitrar controles, que es la separación de poderes, que además una de las teorías más desarrolladas fue la de Montesquieu, que era precisamente masón. No se trata de que no haya desviaciones siempre va a haber, pero si las hay, que sea el propio sistema el que automáticamente prevenga que eso pase y nos avise. Sin embargo, en el sur de Europa, la separación de poderes casi se diluye y lo que hacemos es una medida reactiva, es después de que se produzca el mal, es cuando actuamos, no preventiva como en el norte de Europa. Entonces, vemos cómo es vital entender este origen, estos postulados religiosos y filosóficos de cómo hemos arbitrado sistemas distintos. En un sur que creemos en el rey filósofo y tenemos una concepción casi idolátrica del poder porque veneramos a alguien externo a nosotros que nos imponga el poder, lo que decíamos al principio, eso en sí es idolatría. Tú conferirle poder a otra persona sobre ti que no sea Dios es idolatría. Con lo cual, conferirle poder a un gobernante sobre ti que no sea Dios es idolatría. ¿Necesitamos gobierno? Sí, porque si no viviríamos en un estado de naturaleza. Hemos llegado a un pacto social, decía Hobbes, que son las constituciones, nos arbitramos de ciertas normas para que personas diferentes podamos convivir, pero siempre con un control a ese gobierno, porque al final somos todos el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. Pues estos conceptos que vienen de todos estos postulados, calaron en el norte y, por ejemplo, en la masonería lo que hizo es del grado 4 al grado 33, aparte del conocimiento esotérico, lo que hace es intentar explicar los diferentes postulados del Estado liberal, la separación de poderes, de que el poder reside en el pueblo, la libertad de expresión, la necesidad de un tribunal constitucional, de que es necesario la educación. Porque hay que tener en cuenta que si para los católicos en el sur no era importante saber leer y escribir porque recibíamos el mensaje a través del intermediario de Dios, que era la Iglesia, en el norte era vital saber leer y escribir, porque no había intermediario alguno y se leía directamente la Biblia, en lo que se llamó el libre examen. Entonces ahí se ven claramente las tasas de analfabetismo como son diferentes. Es más,
al final el iluminismo Rosacruz era una alegoría, una leyenda de un determinado grupo de intelectuales de lo que ellos querían. Y Christian Rosenkreuz viene de Oriente, que es un símil de que todo conocimiento viene de Oriente, es decir, de esa parte de Egipto, que llega a Occidente, y además cuando llega a Occidente, ¿qué es lo primero que hace? Pasa por España, y en España se ríen de él y lo echan. Y después se va al norte de Europa. Era un símil de lo que estaba realmente pasando en esa época. Conclusión. Si no se estudia la base, la esencia primera de todos esos postulados, al final no vamos a entender la situación actual y no vamos a poder obtener soluciones para los complejos problemas actuales. Y puede pasarnos como la Edad Media. En la Edad Media al final recibíamos los mensajes de lo que habían interpretado otros. No íbamos a las fuentes originales. No se estudió el griego. El griego aparece cuando cae el Imperio Romano de Oriente. Se van a lo que decimos a Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, a través de esos sabios, aprende el griego y llega a las fuentes originales. Pues si nosotros ya desechamos el griego, el latín, ya no se quiere estudiar en los institutos, la filosofía está mal vista. El humanismo no tiene sentido, la simbología, la religión, los fundamentos en la historia no hay ni buenos ni malos, pero si no entendemos teológicamente por qué se tomaron unas medidas u otras, no podemos analizar el contexto o la mentalidad de una época. Y lo que no tiene sentido ninguno es analizar las cosas del siglo XV con la mentalidad del siglo XXI, porque si no las mujeres renegaríamos de todo, porque por ejemplo en Suiza se nos permitió votar en 1971, o sea, el otro día, con lo cual es imposible analizar el pasado con la mentalidad actual. Pero si no estudiamos todos esos parámetros, no vamos a tener los postulados reales o no vamos a llegar a la esencia del verdadero problema. Por eso para mí creo que es imprescindible y es una pena que muchas veces todas estas ciencias o todos estos estudios se hayan ido relegando y se hayan visto como que no son importantes, porque ¿qué puede pasar y qué nos ha dicho la historia? Que cuando se relega el pensamiento crítico, cuando se relega esa forma de pensar, esa esencia primera, somos presa fácil para que nos manipulen. Y lo que no debemos nunca dejarnos manipular y la esencia de una sociedad está desde luego en que la soberanía reside en el pueblo, que somos partícipes, que somos diferentes, que nos aprendemos a ser tolerantes y respetuosos unos con otros, porque todos entendemos nuestra visión en base a nuestra experiencia vital y son completamente diferentes. Tenemos eso, que ser tolerantes, tenemos que ser respetuosos y por supuesto tenemos que tener pensamiento crítico. El libre pensamiento es fundamental y no creernos, decía la institución libre de enseñanza, que no creas nada porque te lo diga otra persona, sino porque tú hayas verificado que eso realmente es cierto. Y yo creo que en la época actual debemos discernir, porque el otro día escuchaba un debate de cuál es la verdad, si debemos castigar a quien no dice la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién nos puede decir que es la verdad? Muchas veces creemos una cosa, pero resulta que mañana analizamos y descubrimos que otra. El único antídoto que hay contra eso y que se defendió durante la Ilustración y se defendió durante el periodo liberal es el pensamiento crítico, porque el intento de manipulación existe desde que el mundo es mundo. Estaban los sofistas en la antigua Grecia, la retórica era una de las artes liberales y el poder de desinformación en las guerras y en los conflictos bélicos ha sido una constante. Entonces, contra eso, el único antídoto es el pensamiento crítico y la actividad libre pensadora. El tema del pensamiento crítico, algo que carecemos mucho a día de hoy. Esa capacidad de raciocinio. Pero bueno, con el tema de la masonería y demás, pues qué tres palabras tan bonitas como libertad, igualdad y fraternidad. Ibiza, una preguntita. ¿Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla? Decía Santayana que sí. Y muchas veces cada vez más rápido. Mira, además en mi libro, La corrupción inarmónica, presento una teoría científica y yo quise extrapolarla a la política y al derecho. Bueno, en esa teoría dice que hoy sabemos que la persona, cuando comparte ritos con los demás, genera una sustancia en el cerebro. Eso se llama oxitocina. ¿Qué es lo que hace la oxitocina? La oxitocina te hace que seas más comprensivo con los demás, que seas más tolerante, que intentes ayudar al prójimo, aunque no lo conozcas absolutamente de nada. Por ejemplo, yo soy católica y muchos cuando vamos a iglesia y te dicen al final de la misa, desen la paz, nos damos la paz. ¿Y eso qué genera? Al final estás dándole la paz a alguien que no conoces de nada, pues eso genera oxitocina. Esa oxitocina te hace crear una virtuosidad en las sociedades. En mi libro explico la diferente situación entre Suecia y España. Si en España tuvimos un periodo de catarsis que fue con la pérdida de las últimas colonias de ultramar y nos llevó a clamar por un filósofo, por un cirujano de hierro, a través de las diatribas o a través de los argumentos de los regeneracionistas,
que ellos creían que tenía que venir alguien que viniera a gobernarnos y que viniera a poner orden en todo esto, es decir, una concepción idolátrica del poder, una vez más, otorgarle poder a alguien por encima de nosotros. En el norte de Europa, en Suecia, que pasaron prácticamente la misma situación, perdieron todas sus posesiones cuando perdieron la batalla contra Rusia, tenían unas tasas de corrupción abismales, altísimas, ellos asumen los principios liberales. Hay que decir que en el sur de Europa, liberalismo y masonería para ellos era lo mismo, era anatema, era condenar al averno, no estaba integrado dentro de la sociedad. En el norte de Europa, en Suecia, se asimilan todos esos postulados liberales. Pero además uno de los reyes que impuso todas esas reformas era precisamente el gran venerable de la masonería en Suecia. Bueno, pues a partir de ahí siempre la monarquía tuvo ese papel relevante dentro de la masonería. Es más, hasta hace poco destinaban presupuestos del Estado a la masonería, que al final era una escuela de formación en lo que se intentaba instruir a las élites sobre esos valores, sobre la ayuda. El mito de la masonería es la construcción del Templo de Salomón, y el Templo de Salomón lo que te viene a decir es que cada persona somos una piedra. Entonces, tenemos que perfeccionarnos. No le digas a los demás lo que tienes que hacer. Empieza por ti. Empieza por ti a perfeccionarte tú. Cuando tú te perfecciones, se supone que si cada uno nos perfeccionamos, vamos a encajar, somos una piedra perfecta o casi perfecta, que va intentando encajar un templo común. Un templo común que al final de lo que se trata es crear esa armonía, esa vivencia cordial, esa buena vivencia en la sociedad. Pues bueno, eso penetró en Suecia. Los niveles de Suecia, de los del norte de Europa, de los países escandinavos, hoy por hoy, de niveles de corrupción, son de los menores del mundo. Sin embargo, si nos vamos a Transparencia Internacional, que es una organización que mide los índices de corrupción en el sur de Europa y en Latinoamérica son mucho mayores que los del norte. Entonces, podemos estar en desacuerdo, cada uno puede exponer las teorías que quiera, pero es una realidad, está ahí, y que tenemos que mirar el origen de por qué ha sido así, y por qué esa concepción, y por qué cuando en España lo vemos, viene un político y decimos, no, pues todo se va a solucionar si quitamos a X y ponemos a Y. Normalmente lo que suele pasar es que después quitamos a Y y va a pasar lo mismo. ¿Y qué hace eso? Que la brecha de la desafección entre los ciudadanos y entre el gobierno, los políticos, sea cada vez mayor. Y eso puede llevar a problemas en situaciones convulsas económicas, puede llevar a crisis que si se pueden solventar en otras situaciones de forma suave y gradual, pueden llevar a formas abruptas. Y es más, hemos visto como en el sur de Europa, en España, durante el siglo XX, llegaron dos cirujanos de hierro, porque al final, ¿qué decía Miguel Primo de Rivera? Que él venía a instaurar la ley y orden. Y Franco lo que hizo fue una réplica de las teorías de Miguel Primo de Rivera. Venía a instalar la ley y orden, porque se creían en posición de la verdad, se veían atacados por la otra parte. Pues bueno, como decíamos, en el norte de Europa la oxitocina penetró y en el sur de Europa la oxitocina se inhibe con la testosterona. Entonces la testosterona hace que nos atrincheremos en grupo y que veamos al que piensa diferente a nosotros como una cosa. Entonces, puesto que es una cosa, lo cosificamos, tenemos el derecho y el deber de enfrentarnos a él y verbalmente o metafóricamente de agredirlo, porque al final es una cosa, nos está amenazando. Esto es desde que el mundo es mundo. Cuando nos vemos amenazados generamos la testosterona para poder huir, para poder enfrentarnos a un peligro. Entonces este enfrentamiento, ese choque de trenes, vemos como al final hace que no haya una situación armónica. Si en el norte de Europa se dan coaliciones de gobierno sin ningún problema entre partidos que son ideológicamente diferentes, a nosotros nos cuesta muchísimo. Justificamos determinadas cosas. Por ejemplo, muchas veces se dice, pues este tiene derecho a decir esto, todo el mundo tiene derecho a decir lo que sea, mientras esté dentro de la legalidad da igual, los argumentos se rebaten con otros argumentos, pero nunca negando la palabra a otra persona. Hay que dejar exactamente que todo el mundo se exprese dentro de sus ideas, aunque sea solo una persona la que la defienda. Eso se basa en una democracia, en que personas completamente diferentes podamos convivir y podamos dialogar y que tengan su representación. Un ejemplo de ese choque de trenes fue el cuadro de Goya, Duelo a garrotazo. Esa idea de las dos Españas que decía Machado, español que vienes al mundo, una de las dos Españas te va a alar el corazón. En mi libro, La corrupción inarmónica, se abre con unos versos de que España sienta a España sufrir sufrimiento de siglos. Uno tras otro intentamos avanzar, pero siempre retrocedemos. Entonces, si no conocemos, no llegamos al origen, estamos repitiendo. Y es verdaderamente penoso cuando se critican unas ideas desde el contrario y se dice, pues no tiene derecho. No, todo el mundo tiene derecho a decir lo que sea. Lo que hay que buscar unos canales y unos cauces para poder expresarnos y vivir en convivencia, porque al final son ideas, no es nada más. Y las ideas se rebaten con argumentos dentro de las reglas que todos nos hemos dado. Yo siempre pongo el ejemplo de Sócrates. Sócrates, a pesar de que sabía que la democracia se había desvirtuado en su momento, prefirió morir
antes de que negara incumplir una ley que venía del propio régimen. Es decir, la creencia, la fe que él tenía en su sistema. Los sistemas se pueden mejorar y hay que intentar mejorarlo y eso es labor de todos, pero desde luego que tenemos que respetar esas reglas. Y si no estudiamos todo este principio, esa sustancia primera, no vamos a entender la explicación de la situación actual y seguimos una y otra vez tropezando. Dice que el hombre es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra, pues nosotros tropezamos una y otra y otra y otra y otra. Y bien que tropezamos, que bueno, lo importante es una vez tropiezas el poder levantarte y aunque tropieces, tomar la experiencia y aprender de ese camino que te ha hecho tropezar. Ibiza, cuando hablamos de símbolos, ¿podríamos decir que están por todas partes, pero no los reconocemos? Dice que el símbolo en el arte te enseña la experiencia, la parte interior del autor y un símbolo siempre tiene que removerte. Yo puedo ir a China y ver un símbolo y no hablo nada de chino y me tiene que remover ese interior, te tiene que intentar conectar con esa divinidad. Mira, un ejemplo de lo que decíamos antes es cuando tú hablabas de libertad, igualdad y fraternidad. Ese concepto que se ha esgrimido y que se esgrimió en la Revolución Francesa y que parece que no tiene nada que ver con la religión, son palabras que tienen que ver mucho con la religión, porque se hablaba de igualdad. Igualdad porque se cree que todos venimos del mismo progenitor, Dios, entonces todos somos iguales, que además, puesto que todos venimos del mismo progenitor o progenitora, porque el uno no tiene género, además somos hermanos, fraternidad, y que puesto que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la máxima libertad. Si cercenamos una parte de esa enseñanza, de ese conocimiento, no entenderemos nada. Dentro del cristianismo, una corriente importantísima y una corriente que desde luego hay que estudiar y rescatar, que era la del misticismo cristiano. Y abanderada por San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval fue artífice de la mítica regla de los templarios. Además, él veía que la iglesia se degeneraba porque al final confluyó política y religión, convergieron en lo mismo y terminó casi la política comiéndose la religión. Había una lucha, entonces un papa, Gregorio VII, que quería reformar todo eso y quería llevar a la iglesia a su punto de origen. Y en esa línea de pensamiento, San Bernardo de Claraval, a través de su orden, de la orden cisterciense, quería imponerse a los del club y quería volver a esa pobreza, a ese origen. Bueno, pues San Bernardo de lo que hablaba era de que era necesario combinar la razón con la experiencia. En Cábala eso es la Binah con la Jomá, porque si tú solo pones la razón, al final eso puede llevar al dogmatismo, al fanatismo, pero para entender a Dios no hay que razonarlo, hay que experimentarlo. Yo puedo saber teóricamente mucho, pero si después no lo pongo en práctica y no lo experimento, no me sirve absolutamente de nada. Entonces ellos hablaban de lo mismo y que cuidado con llevar solo a ese racionalismo excesivo que podía llevar una fractura de la convivencia. ¿Qué es lo que pasó? Que las teorías, ese misticismo de San Bernardo de Claraval al final pierde la partida con la escolástica, que es la filosofía actual de la Iglesia y que hablaba de entender a Dios a través de la razón. Bueno, pues cuando llegó la Ilustración se basó solo en el racionalismo, es decir, lo que veo es lo que existe, el resto no existe para nada, pero hoy sabemos que hay ruidos que nosotros no escuchamos, nuestro oído humano es incapaz de percibirlo. O sabemos que hay cosas que nosotros no vemos, microbios, sustancias, que tenemos que mirarlas a través de un microscopio. Entonces eso no existe. Incluso se cree que ya hay nuevas moléculas, pero que ni siquiera se pueden percibir. Hay muchísimas teorías sobre esto. Pues eso existe, eso está ahí. Entonces, esa combinación, ese enfrentamiento entre la razón y la experiencia, que como decía San Bernardo de Claraval, como decía el iluminismo Rosacruz, como poco el iluminismo Rosacruz, como puede ser los masones que hablan de la escuadra y el compás, es decir, de combinar el espíritu y la materia. Por cierto, compás y escuadra, que no lo inventaron ellos, compás y escuadra que aparecen en las imágenes de la Edad Media y vemos a Dios, a Cristo, con un compás, porque se supone que Dios es el geómetra del mundo, el constructor del mundo. O sea, al final son símbolos religiosos. Pues bien, en la Ilustración hubo un choque de trenos sobre ese racionalismo y como contrapartida apareció el romanticismo, que quería volver a esa libertad. Al final, los románticos lo que aspiraban es a la libertad suma, llegar a esa libertad suma. Además, veneraban esos espacios fantasmagóricos, a esa llegar a la psique, al interior de las personas. Y yo creo que se acerca un momento en que muchas veces en psicología se dice que hay dos tipos de conocimiento, uno es implícito y otro es explícito. El implícito es aquel que, por ejemplo, yo sé arreglar un televisor,
porque soy amañado y si hay gente que es más habilidosa para estas cosas y sabe arreglar un televisor, pero nunca estudió ingeniería, no sabe argumentarlo razonadamente. Entonces, en antaño, como no tenían los conocimientos científicos técnicos, se explicaban a través de mitos, historias, leyendas, explicaban lo que ellos creían, la creación del mundo. Por ejemplo, la Cábala habla de que un punto que era el infinito se fue contrayendo y creó el árbol de la vida. La materia se fue contrayendo y creó el árbol de la vida. Las 10 sefirot, pues recuerda mucho al Big Bang, al final de la teoría del Big Bang, un punto del que se expande y se va concretando hasta concretar toda la materia. Bueno, pues cuando las personas adquieren los conocimientos científicos suficientes, hablan de conocimiento explícito. Conocimiento explícito es cuando tú razonadamente y argumentalmente has adquirido los conocimientos y puedes explicar eso de manera científica. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto en el que poco a poco podremos ir explicando, sacando todos esos mitos y leyendas, historias y explicando, dándole un razonamiento científico y nos daremos cuenta que una cosa no está contrapuesta con la otra. Por ejemplo, en la Cábala, el árbol de la vida, al final, ¿qué es lo que te dice? Que te conozcas a ti mismo para llegar a un equilibrio y para llegar a esa unicidad, como te lo dicen cualquiera de estas corrientes esotéricas. Por ejemplo, en la masonería te dice de encontrar la estrella flamígera, los rosacruces, la rosa roja, los gnósticos, la gnosis. Al final, ¿qué te dice la psicología? Que tienes que buscar la armonía en tu vida. Incluso los masones tienen un símbolo que es la regla, que dice que tu vida la tienes que dividir entre lo que tú dedicas a tu familia, el tiempo de ocio, lo que dedicas al estudio, el tiempo de trabajo. Tiene que haber un equilibrio. No puedes dedicarte 100% al trabajo y, por ejemplo, no comer, porque entonces te moriría o nada a tu familia o nada a tus amigos. Pues hoy en la psicología se habla de la rueda, y esa rueda que tiene que ser equilibrada para que tengas etapas de la vida. Entonces, digamos que de manera implícita, a través de todas estas corrientes, explicamos lo que hoy ya sabemos y lo que explica la ciencia o la psicología. En Cábala también se explica que a través de los 72 nombres de Dios puedes intentar detectar cuál es tu habilidad y tienes la obligación de desarrollar esa habilidad por la cual se supone ese don se te ha dado. Hoy la ciencia habla de las inteligencias múltiples, que no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia y que sería adecuado a través de la educación detectar qué tipo de inteligencia tienen los niños para potenciarla y desarrollarla. Al final todos tenemos una habilidad, uno distinto a otra, y tenemos que intentar detectarla para desarrollar esa habilidad. Pues antiguamente, a través de todas estas tradiciones, te lo explicaban, pero hoy científicamente reciben otros nombres. Entonces, si combinamos ambos saberes, tenemos más facilidad para llegar a razonamientos y poder avanzar. Yo creo que estamos en un mundo en que esto se puede experimentar y se puede avanzar en estos derroteros. Y lo que decía, símbolos, claro, hay que saber mirarlo, pero siempre intentando analizar no desde un punto de vista idolátrico, siempre de que sirve como un útil para llegar a esa conexión y a ese remover interno que es la unicidad. Mira, tan importante es llegar a esa unicidad. Por ejemplo, en la Cábala hablan de que en los diferentes mundos las personas tienen primero una mentalidad yesódica. Yesódica es cuando te domina el ego, es decir, por debajo de los 40 años, cuando necesitas el reconocimiento de los demás para poder avanzar. Tú haces las cosas porque quieres que reconozcan lo demás. Y eso está bien cuando son las etapas de juventud y cuando son los niños, porque hay que potenciar el ego de esos niños para que esos niños se desarrollen, alcancen sus plenas capacidades. Pero llega un momento de la vida que si tú necesitas el reconocimiento, no desarrolla habilidades como la automotivación, como la propia introspección, no serían lógicas. Eso indica una actividad de inmadurez en la persona. Entonces, lo lógico sería, cuando yo estuviera maduro, llegar a la mentalidad diferética, es decir, que te sientes pleno contigo mismo, ya no necesitas reconocimiento de nadie para tú seguir avanzando. Yo en mi libro La corrupción armónica digo que el sur de Europa se quedó en la mentalidad yesódica, en la de parecer y no ser, y quizás el norte avanzó hasta la diferética, en el que se fijan más en el ser y no el parecer. Y esto influyó, como decimos, en la filosofía, política y religión, porque hablamos de que al final de lo que se trataba es de llegar a esa unicidad. Uno de los grandes filósofos y teóricos de todos los tiempos fue Kant. Kant habla del imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Kant dice que cada persona es un fin en sí misma, uno de los principios liberales fundamentales, y que debemos actuar en base a los principios que nos hayamos dado. Es decir, tú tienes que actuar
porque tú tienes unos principios que has conocido de pequeñito, no porque esperes el reconocimiento de los demás o porque temas un castigo, sino porque tú asumes que hacer determinada cosa está mal o hacer determinada cosa está bien, y tú estás convencido de ello, da igual que te vea la gente, que no te vea. Eso se llama el imperativo categórico, y que al transgredir ese imperativo categórico es ir contra ti mismo, con independencia de lo que pase alrededor. Sin embargo, cuando se tiene una mentalidad yesódica, se hacen las cosas porque esperas una recompensa o un castigo, no porque tú realmente estés convencido. Entonces, las leyes, a la hora de asumirlas, es más fácil que hayan pocas leyes y unos principios básicos que asumamos desde pequeño para que todos nos comportemos así en la sociedad, sin necesidad que nos impongan. Sin embargo, vemos que las sociedades que tienen muchas leyes, cuanto mayores leyes hay y más burocracia hay, más niveles de corrupción hay, porque hay más formas de transgredirlas. Y al final la gente no ha asumido por convicción propia que no tiene que hacer determinadas cosas. Y de lo que se trata es pocas leyes que la gente asuma que tiene que comportarse. Da igual que me impongan un castigo. Es decir, si yo tengo que comportarme igual, y se han hecho experimentos con niños que le ponen caramelos y le dicen que no los ve nadie a ver si coge los caramelos. Bueno, pues te vean o no te vean, si no hay que coger los caramelos, no cojas los caramelos. Entonces eso se basa a través del imperativo categórico. Y Kant, para crear este principio del imperativo categórico, se basaba en que tenemos una eticidad suprema que no emana de reglas personales o reglas terrenales, sino que emana de esa semilla que cada uno tenemos en el interior, que es la esencia divina. Eso, la estrella flamígera, la rosa roja, el principio de reminiscencia, esa esencia que nos conecta con la divinidad, el espíritu, el neuma griego, que nos hace ser iguales a esa entidad divina, pues eso de ahí es donde emana esa eticidad. Lo mismo que decía Kant, lo decía Giordano Bruno, a finales del 1500 y pico, a él lo asesinan, bueno, lo queman vivo en la hoguera por decir que había más mundos como este y probablemente con vida como en este mundo, y se le considera el adalid del libre pensamiento. Él se negó a decir que no a sus principios. Sin embargo, Galileo, cuando él dijo que la Tierra no era plana y defendió sus teorías, Galileo no le quedó otra que retractarse. Sin embargo, Giordano Bruno siguió hacia adelante y al final el castigo fue que lo quemaron vivo porque él entendía que tenía que defender sus principios por encima de quien fuera. Pues esa eticidad de lo que hablan todos estos postulados filosóficos es que emana de esa semilla. Entonces, si al final no estudiamos nada de esto, ni religión, ni filosofía, ni humanismo, ni griego, ni latín, ni todas estas corrientes, ¿cómo vamos a saber el sentido, la esencia verdadera en la cual se incardinaron? Interesante, muy interesante, ¿eh? De verdad que nos remontamos a épocas como podría ser antes incluso del Renacimiento, pero a raíz de todo este Renacimiento, como en Florencia, de repente la gente, ¿no?, siente ese interés por la cultura. Nos encontramos, por ejemplo, Da Vinci, y si vamos avanzando un poquito más, nos encontramos también a Durero o el Bosco, como habías comentado antes, toda esa simbología que existe en el arte, que cualquiera que pueda observar un cuadro va a encontrar toda esa simbología, como puede ser el azufre referente a la alquimia, una piedra porque hay que tallarla, lo que es el propio conocimiento y demás. Es increíble, ¿no?, cómo nos podemos encontrar simplemente en obras de arte toda esa cantidad de simbología. Claro, cuando se le dice a alguien, tienes un pensamiento renacentista, ¿qué es lo diferencia al Renacimiento con ahora? En el Renacimiento, Miguel Ángel, todos estos grandes, Leonardo da Vinci, todos estos, al final tocaban varios sectores, no solo se dedicaban a la pintura, inventaban, estudiaban hermetismo, estudiaban alquimia, estudiaban filosofía, estudiaban muchísimas cosas. Hoy esto en la universidad, ¿cómo se llama? Asignaturas transversales, bueno, que están entrando, pero que todavía no terminan de entrar. Sin embargo, en la ciencia actual, al final lo que decimos es, ¿tú haces botones? Pues te centras en botones y de ahí no sabes nada, ¿vale? Céntrate en botones, pero tendrás que tener un conocimiento más o menos para tener una visión general de la cosa. Cuando alguien se elige un director de una empresa, a lo mejor no tienes que saber desempeñar 100% cada uno de los departamentos de esa empresa, pero tendrás que tener una visión generalizada de lo que pasa a tu empresa, porque si no, mal vas a poder dirigir esa empresa. Entonces, en esto es lo mismo. Si nos centramos y segmentamos demasiado, no tenemos esa visión general. Y en el Renacimiento lo característico es que tenían una concepción de todo. Y aparte, tenían esa concepción espiritual y terrenal. No se separaba, es decir, la práctica con la experiencia, la escuadra y el compás, el espíritu y la materia. Se tiene que combinar, se tienen que dualizar. La alquimia, el fin era que lo femenino y lo masculino se complementaran. Yo decía, el ánima y el ánimo
para llegar a esa individuación. Al final, lo llamemos como lo llamemos en las diferentes corrientes, se trata exactamente de lo mismo. Si primamos una sobre la otra y no la mantenemos, no terminamos llegando a ningún sitio. Y al final estas corrientes de lo que hablan es simplemente esa. Malamente muchas veces se le llama secta, y sectas no pueden ser porque en sí no divulgan religión alguna. Además, todos estos movimientos que estamos diciendo, el hermetismo, el iluminismo Rosacruz, ellos se sentían profundamente cristianos. Lo que ellos querían una conexión directa. Y la religión, al final la iglesia lo que decía es: cuidado, porque si conectan directamente, pero también es verdad, puede haber gente que tergiverse cosas que no son y al final nos crean un problema, porque entendían que no estaba la sociedad suficiente madura en su momento, una visión acertada o no, y puede ser, muchas veces es verdad que lo hemos visto en las épocas actuales, que hay gente que tergiversa determinados postulados y lleva muchísimos a cualquier cosa. Por eso es importante el pensamiento crítico, lo que decimos, el raciocinio interior de discernir. ¿Qué? ¿Tú lo dices porque te lo dijeron o porque realmente tú confirmaste que eso era verdad? Porque decía Goebbels, bueno, que es una frase que viene de muchísimo tiempo atrás, pero Goebbels la puso en práctica y decía que una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en realidad. Pues contra eso hay que luchar. Y además, en toda la historia ha habido una cosa que se llaman los mecanismos niveladores. Los mecanismos niveladores es que cuando hay voces discrepantes, se las intenta apartar. Se utiliza la Inquisición, antes se utilizaban la quema de los libros. Cuando hay un pensamiento que no interesa, ahora, ¿qué se puede ser el mecanismo niveladores? Los más medios. Es decir, yo cojo a través de los más medios y empiezo a verter una información contra determinada círculo, contra determinada persona, y al final lo que hago es quitar a esas voces discrepantes, los cerceno y los termino eliminando del sistema. Por eso, contra eso, lo único que hay es el pensamiento crítico, y todas estas corrientes de lo que hablan es de ello. Y para eso se valen de herramientas. Por ejemplo, el símil en la masonería es la construcción del templo de Salomón, que es la piedra, es decir, tú preocúpate de perfeccionarte tú, no pienses en los demás. Al final se trata de un camino individual. ¿Y por qué es esotérico? Porque hay que diferenciar entre esotérico y exotérico. Esotérico porque es un conocimiento reservado a unos pocos, y exotérico divulgado a todos. Y esotérico es porque, por ejemplo, voy a una conferencia de astrofísica y hay una persona que es astrofísico y yo no tengo ni idea. Entonces, en las religiones exotéricas lo que hacen es hablarnos un lenguaje que no entendamos los dos, él sabiendo un montón y yo no sabiendo nada. Sin embargo, la esotérica te dice, bueno, pues para que tú intentes llegar a tu máximo desarrollo, tú vete al ritmo que tú puedas aprendiendo, y la otra persona va a ir mucho más rápido porque él es astrofísico, pero yo no lo soy. Entonces yo te tardaré a lo mejor 10 años en llegar, iré poquito a poco. Entonces yo voy asimilando los conocimientos a mi paso, porque cada persona somos distintas. Entonces te dan unas herramientas, tú vas perfeccionándote a través del conocimiento individual, a través de esos símbolos, vas creciendo hasta que llegas. Pero a lo mejor otra persona ese camino lo recorre en un año, otra en 10 y otra en 2 meses. Por eso es esotérico, porque es un conocimiento individual. Y esas herramientas al final lo que te tienen que impactar. Mira, Confucio decía, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Es decir, esto en pedagogía se llama, John Dewey, un pedagogo estadounidense, y él dice que es el aprender haciendo, que es lo que intentó instaurar la institución libre de enseñanza en España, el aprender haciendo. Entonces, todas estas corrientes lo que hacen es el aprender haciendo, te dan unas herramientas, unos símbolos que tú asimilas, al final te remueven por dentro y terminas llegando, y poco a poco vas aprendiendo. Posiblemente hoy entenderás una cosa y con el tiempo, oye, pues aquello que leí en aquel momento ahora sí lo entiendo. Los alquimistas, hay un libro que se llama el Mutus Liber, que es de alquimia, que es una serie de láminas que indican el proceso de encontrar la piedra filosofal, de que el plomo se termine convirtiendo en oro, en el preciado metal, que de lo que habla es de la transformación interna de la persona en la alquimia espiritual. No era el oro como tal. Decía una frase que era: ora, lee, relee, trabaja y encontrarás. Es decir, se trata de ti, de que tú perfecciones, de que tú leas, que mejores, y después, si tú perfecciones y cada uno nos perfeccionamos, al final terminarás cambiando las cosas porque tú irradiarás a los demás, pero deja a los demás porque la situación vital de cada persona es completamente distinta. A lo mejor a nosotros nos interesan estos temas, pero hay personas que no les interesan por sus circunstancias, y no está bien ni está mal, porque no ha llegado su momento o porque no le van a interesar. Entonces hay que dejarlo tranquilo, no hay que intentar imponerle ninguna idea a nadie. Entonces estas corrientes lo que hacen es poco a poco, el que quiera va y se va instruyendo sobre símbolos, como decimos. El símbolo de la escuadra y el compás, la materia y el espíritu. Por ejemplo, en una logia masónica, el piso son cuadrados blancos y negros, el piso de ajedrezado, que es la dualidad.
Es decir, somos duales y al final de lo que se trata es llegar a una unicidad. Incluso en una pared podemos ver el sol y la luna, lo masculino y lo femenino que decíamos. Incluso la cadena de unión que está en el techo, pues refleja la unión, esa fraternidad entre toda la humanidad, porque al final venimos todos del mismo progenitor. Y la estrella flamígera es esa semilla, el neuma, esa parte chispa interior que cada uno tenemos que buscar. En los Rosacruces, por ejemplo, esa chispa la llaman ellos la rosa roja. Incluso, por ejemplo, si vemos el símbolo de los martinistas, que es otra corriente que digo también de la masonería, vemos que esa llegada a la unicidad la utilizan con otros símbolos, con la estrella de 6 puntas, después dividida también por una cruz, que es lo terrenal, y es esa rendición, esa intentar llegar a esa unicidad. Sea el símbolo que sea, la corriente que sea, al final hablamos de lo mismo, de intentar llegar a ese punto culmen donde pasamos de la dualidad a la unicidad. Retornar a la patria perdida, como llamaba el misticismo cristiano. O Marguerite Poré, que fue una mística cristiana, era beguina y también murió quemada en la hoguera, llevaba retornar a la patria perdida, encontrar al amado, que al final el amado era Dios, y hablaba del amor cortés en esa Edad Media, que tiene el espejo de las almas simples, una obra preciosa también. Antes, Ibiza, estabas comentando el tema de, por ejemplo, cómo se asocia mucho el término secta a estas sociedades discretas, cuando en una secta lo fácil es entrar y lo difícil es salir. Sin embargo, en estas sociedades discretas lo difícil es entrar y, ojo, y lo muy fácil es salir. Sin entrar mucho en el debate de estos temas de interesantes sociedades discretas, todo el mundo que me conoce sabe que tengo a lo mejor cierta debilidad o cierta tendencia hacia la masonería. Es una lástima, ¿no? Ese problema que nos causa cada vez que vemos en redes sociales como el término masón por delante se utiliza como desprecio, en plan despecho, que es todo muy malo y negativo. Y es una lástima esa ignorancia que tiene la gente, porque si supiera un poquito más sobre la masonería, a lo mejor cambiaría ese concepto. Pero volviendo al tema de los símbolos, Ibiza, y para ir finalizando, ¿tienes algún símbolo que es de entre tus favoritos? Como decíamos, si todos llegan a la unidad, cualquiera de ellos nos vale para llegar ahí. Yo creo en la libertad de la persona, yo creo en el libre pensamiento. La libertad conlleva derechos y responsabilidades, y que cada uno debemos esforzarnos por sacar la mejor versión de nosotros mismos para al final, el último día, cuando llegue, dicen que vemos una película de nuestra vida, pues al que al final que sea la película que yo he decidido por mí misma, equivocada o acertada, y que cuando me vaya intenta aportar un mínimo de granito de arena a la mejora de esta continuidad. Por lo tanto, en esa libertad, yo creo que todos los símbolos son canales, pero no hay predilección. Yo me considero libre pensadora al máximo, y ese poder sobre otro no me gustaría otorgárselo ni a nada ni a nadie. Ser libre hasta mis últimas consecuencias, pero lo que digo es una responsabilidad y un derecho. Es decir, tú eres libre mientras no invadas los derechos del otro. Desde el momento que tú invadas los derechos del otro, ya dejas de ser libre. Yo puedo decir que mañana me siento aquí y no me levanto más, puesto que no estoy yendo contra nadie. Yo me quedo aquí, lo más probable es que me muera, porque me moriré de emisión y ya está. Pero no voy contra los derechos de nadie. Cualquier cosa que tú hagas no puede ir contra los derechos de los demás. De todas formas, es todo lo que decías de la masonería, de sectas. En mi libro La corrupción inarmónica, claro, tienes que entender la historia en su contexto, y en el contexto de la religión católica, al final lo que abogaban la masonería era por la instauración de los estados liberales. Entonces el antiguo régimen, que quería mantener su estatus, se opuso y creó argumentos contra todos estos movimientos, porque al final hablaban de libertad, de que el poder estaba en el pueblo y no los de antes. Querían subvertir el movimiento. Al final querían ellos ir a esa libertad, que es además una corriente teórica que viene de Joaquín de Fiore, que Joaquín de Fiore decía que llegaríamos a un momento en que las personas no necesitaríamos nada que nos gobierne, ni normas, ni leyes, ni símbolos, porque llegaríamos a nuestro máximo espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en mi libro los pongo, se crearon a partir de determinados estamentos, claro, determinados clichés, en que libertad y masonería era exactamente lo mismo. Entonces hay que estudiarlo en su concepto. Afortunadamente, todo esto ya ha pasado. Y por supuesto, en estas corrientes lo que se dice que es más difícil entrar, salir, se puede ir cuando quiera, es difícil entrar porque solo entra aquello que realmente vayan descubriendo. Si al final vas por curiosidad o no tienes unos determinados valores de integridad, no te van a aceptar. Pero dicho esto, por supuesto, como cualquier cosa que es humana, habrá masones que serán mejores y masones que serán peores.
Es como decir, todos los políticos son malos. No, habrá políticos que se presenten porque quieren cambiar el mundo y tendrán unos valores y una mínima parte que realmente pues cometa ciertas desviaciones, pero no tenemos que catalogar el conjunto por eso. Pero igual que en la política, en los periodistas, en la religión, en cualquier profesión del mundo. Y puesto que cualquier persona humana puede equivocarse, también cualquier corriente de esta puede tener personas que estén confundidas y no hagan lo correcto. Pero sería injusto catalogar a una organización por lo que hagan determinadas personas. Libros, tienes uno que me llama mucho la atención, que es El poder del símbolo. ¿Qué has querido aportar, Ibiza, con tu obra? Mira, en ese libro, El poder del símbolo, es un pequeño resumen de la corrupción inarmónica. La corrupción inarmónica son 704 páginas, tengo que decir. Y va desde el antiguo Egipto, todos los símbolos desgranados. No sé si la gente conoce un libro que se llama Moral y Dogma de Albert Pike. También Yves Delabrie creó un libro que se llamaba El Arqueómetro. Bueno, no es el similar, pero intenta explicar por qué del origen hasta la actualidad todas estas corrientes, estos movimientos, pues si ves, tienen pinceladas en común. Entonces, yo en la corrupción inarmónica lo he intentado explicar de la forma más sencilla posible para que cualquiera pudiese entenderlo, aunque no hubiese escuchado nada de cualquier movimiento. Por ejemplo, hay un capítulo de lo que hacían los egipcios, hay un capítulo de quiénes eran este misticismo cristiano, los templarios, la masonería, el iluminismo rosacruz, el martinismo, de todos ellos un capítulo, y al final de cómo ese pensamiento de los postulados religiosos teológicos del judaísmo, del cristianismo, de lo que defendían los protestantes, de todos estos postulados, cómo han influido en la política y en la religión. Es un ensayo de 704 páginas. Y en El poder del símbolo es muy pequeñito, es un resumen pincelada de todo este movimiento de esos símbolos. Por ejemplo, hablo de la escuadra y el compás, el espíritu y la materia. Después, en otro de los libros, La hermandad de Doña Blanca, que era un ensayo novelado que te comentaba, en ese pongo los símbolos, pero dentro de un ensayo novelado de lo que es los rosacruces. Y después, Simbología habla de los símbolos de ese libro explicados más extensamente. Por ejemplo, el gallo, que significa la alquimia, el azufre, la sal, porque la persistencia en ese número 3, eso está explicado en Simbología. Y el símbolo conector, esas influencias, como decíamos, en la corrupción inarmónica, de cómo todo ese pensamiento ha influido en la sociedad político-religiosa, y el símbolo conector, de cómo esos símbolos se ha expresado a través del arte y cómo los diferentes corrientes artísticas han plasmado ese símbolo. Es más, hay artistas que dicen que el verdadero arte es aquel que habla de un símbolo, es decir, de esa conexión con la divinidad, y el resto deja de ser arte. Bueno, es su opinión y es su percepción. Que el arte no es arte por estética, el arte tiene que tener un sentido y buscar un objetivo, que no es la mera estética. Pues eso lo explico en el símbolo conector, con lo cual en esos libros van a encontrar todas esas pinceladas. Y después en mi canal de YouTube mucha gente me preguntaba por determinados símbolos, entonces en Mundo Simbólico, un apartado que tengo en mi canal de YouTube, hablaba de cada uno de esos símbolos y los he recopilado también en un librito, y espero a finales de año o principios del otro ya poderlos publicar para que la gente los pueda adquirir y los pueda leer. Y por supuesto, siempre encantada de que la gente me deje sus comentarios, de que comparta, porque al final, como decíamos, lo mejor de escribir es poder aprender, y una forma de aprender siempre es a través de todas las opiniones y de todo ese enriquecimiento de compartir de las demás personas. Es más, en mi canal de YouTube tengo, por ejemplo, un apartado que hablo sobre Cábala, de los orígenes del misticismo judío, del árbol de la vida, y ahora estoy intentando terminar un vídeo sobre los 72 nombres de Dios. Y esos 72 nombres de Dios llegué por una sugerencia de un visitante del canal que me decía, oye, me gustaría que hablaras de esto. Pues gracias a él yo he podido profundizar también en ese tema. Así que desde aquí muy agradecida. Está genial porque lo hemos comentado muchas veces en este programa. Aquí venimos a aprender, y muchas veces y en muchas ocasiones a desaprender lo que ya queríamos haber aprendido. Ibiza, dinos por favor las formas de contacto, ese canal de YouTube que estabas comentando y demás, y sobre todo, ¿dónde poder adquirir tus obras? Si entran en ibizamelian.com, que es mi página web, ahí tienen toda mi información. Tienen mi biografía, los libros que tengo escritos, tienen incluso muchísimo material que está en abierto y que también pueden leer, entrevistas que me han hecho. Toda la información la pueden encontrar de ahí. A partir de ahí pueden llegar a mis libros, que están todos disponibles en Amazon, en cualquier país, tanto en formato papel como formato electrónico, y en cualquier red como Ibiza Melian, o sea, con el mismo nombre. También estoy presente en Twitter como Ibiza Melian, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Flickr pueden encontrar mis fotos, o en Pinterest, y en mi canal de YouTube, por supuesto, también como Ibiza Melian. Pero si entran en mi página web, les puede llevar a todas estas redes sociales, que es ibizamelian.com. Y los libros, eso, tanto formato electrónico como formato papel, en cualquier país lo pueden encontrar en Amazon
Amazon, porque afortunadamente Internet nos permite no solo compartir experiencias en España, sino también con nuestros hermanos, que es Latinoamérica, y muchísima gente de México, de otras zonas, Argentina, nos siguen también afortunadamente y nos dejan sus comentarios. Con lo cual, para mí, Internet tiene una de las máximas bondades, ha sido una de las máximas revoluciones, es el compartir conocimiento, experiencias y el contribuir a ese pensamiento colectivo que entre todos podemos generar y que al final, como dice en la Cábala, todos somos eternos aprendices, el Talmid Jajam, y de lo que venimos aquí es a intentar evolucionar y a desarrollar. Ibiza Melián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por darnos parte de tu tiempo vital, que podrías estar haciendo otra cosa, pero estás aquí hoy para hablarnos de un tema tan interesante como son los símbolos. Espero que vuelas pronto por aquí, de verdad, un gran y fuerte abrazo, Ibiza. Muchísimas gracias a ustedes, para mí siempre es un placer.